En Detroit está todo mal. El gobierno no puede controlar la delincuencia. Las calles son cada vez más peligrosas. Los empresarios se hacen cada vez más millonarios. Y los pobres se enfrentan a los pobres. Y parece que hay una sola forma de detener esto. Un robot policía. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Robocop. Esta es la historia de Alex Murphy, un policía buen tipo, honesto y laburador, que es asesinado por una banda de narcotraficantes liderados por el papá de Eric Foreman y el papá de Laura Palmer. Adiós, señor Murphy, que la fuerza lo acompañe. Paralelamente hay una malvada empresa liderada por un malvado señor canoso que, como está preocupado por la inseguridad, se le ocurre fabricar un robot policía para que controle las cosas. Pero no sale muy bien. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Title 2. 1. I am now authorized to use physical force. Entonces a alguien se le ocurre que capaz que la cosa salió mal porque el robot no tenía el cerebro de un policía buen tipo, honesto y laburador. ¿Y de dónde sacamos un cerebro así?, se preguntaron todos. Afortunadamente, nadie reclamó el cuerpo de Alex Murphy. Entonces usaron su cerebro para fabricar al gran y único Robocop. Soy Robocop. Arre que ya sabían. Así, este Terminator va por la ciudad acabando con la delincuencia de las calles de Detroit, siendo honesto y sin disparar a los pibes por la espalda. Mientras tanto, los empresarios canosos hacen cosas típicas de millonarios de los 80, como mear en los baños privados, tomar cocaína de las tetas de una mina o revisar papeles sin sentido. Todo parecía marchar bien en esta ciudad donde el trabajo de la policía es precarizado poniendo un robot sin que a nadie le afecte. Pero no está todo bien, porque a Robocop le quedaron recuerdos de su otra vida y está triste y solo. I'm not in love, so don't forget it. Don't get me wrong, don't think you got it made. Paralelamente, los empresarios canosos empezaron a cagar entre sí y uno mata al otro. Y después lo quieren bajar a Robocop con unas oportunas superarmas capaces de matar a Robocop de un tiro. Entonces se encuentran todos en una fábrica a tener una batalla final. Lo más sobresaliente de esta pelea es que uno de los malos cae en un coso con desechos tóxicos y queda todo deforme. Y la policía, amiga de Robocop, la cagan a balazos. Y pensé que le iban a convertir en otro Robocop, pero al final no pasa eso. Cuestión que Robocop se va a las oficinas de los empresarios canosos y mata al más malo de todos en la escena más crucial y por lo tanto con los peores efectos especiales de la saga. Nice shooting, son. What's your name? ¿Pa' qué quieres saber eso? Jajaja, saludos. Y así termina Robocop 1, pero sigue en Robocop 2, ahora con un tono azulado. La policía de Detroit está de huelga porque les pagan una miseria, pero el Estado le chupa un huevo porque lo tienen a Robocop, que te labura gratis. La cagada es que sigue triste porque extrañan a la mujer. I'm not in love, so don't forget it. Y la mujer también está triste y no puede aceptar que su marido sea un robot. Y yo la entiendo, pobre mina, los hijos de puta de los diseñadores le pusieron la misma cara del marido. Ya no le costaba nada dibujarle otra cara. Pero bueno. La ciudad se está yendo a la mierda por culpa de unos malvados narcotraficantes que venden una droga muy rara que te la inyectas en el cuello. Estos narcos vencen a Robocop usando su punto débil, un imán. Y Robocop muere, pero después lo ensamblan de nuevo y listo. El empresario canoso, el mismo de la otra vez, quiere privatizar la ciudad a pesar de que el alcalde se opone en la escena más emotiva y por lo tanto peor actuada de la saga. Entonces, al señor Canoso no se le ocurre mejor idea que fabricar otro robot, y qué mejor que ponerle el cerebro de este líder narcotraficante. Nada puede malir sal. Bueno, sí, sale todo como la mierda.
Igual el robot y su mujer nos van a demostrar que no importa que seas un cerebro metido en una máquina o una viuda afroamericana. Lo más importante es el amor heterosexual. Nah, mentira, él no es como Robocop, él es un hijo de puta que no le importa nada. Entonces Robocop y su amiga policía, que al final no se murió ni pasó nada, se enfrentan al robot malo en una super batalla final. Y así, arrancando del cerebro, el robot muere. Y termina Robocop 2. Pero sigue en Robocop 3. La venganza de alguien. La cosa se fue bien al carajo en Detroit porque cayeron unos militares con un señor canoso a la cabeza que trabajan para unos empresarios no canosos. O quizás son canosos pero tenidos. Estos milicos llegan a la ciudad para reprimir y armar bardo. Por suerte, una morocha arma una revolución en 2 minutos con una bomba y un megáfono. Después se arma de un grupete revolucionario con una nena que tiene unas sospechosas habilidades de hacker. Paralelamente hay otro peligro. Lewis. Water punks. Sí, los intrépidos punks. Unos tipos que son malos porque son punks. Pero no se asusten porque hay un nuevo Robocop que llega para ayudar. Hasta la vista, baby. Arre ladrón el tipo. Y si te gustó ese Robocop con la mano ametralladora, agarrate de la mesa cuando lo veas prendido fuego. En fin. Robo sigue teniendo problemas sentimentales porque sigue acordándose de la Jarmo. Por suerte ahora le cambiaron la cara para no confundir a la pobre mina. De todas formas, todos estos problemas pasan a un segundo plano cuando los militares te cagan a tiros. A vos y a tu mejor amiga. Y ahora sí, la policía amiga muere. Los rebeldes se llevan a Robocop para arreglarlo. Y si los punks y los militares y los señores canosos no te parecen suficientes, hay otro villano más. Un robot oriental cocainómano. La cosa es que la policía se hincha las pelotas del abuso de poder de los militares y se alían con los rebeldes. Entonces los militares no tienen otra opción que aliarse con los punks. Y si a esto le sumamos que Robocop se enfrenta al robot oriental, queda como resultado una super batalla final ultraviolenta. La batalla parecía estar perdida, pero si te gustó el Robocop con una ametralladora en la mano y te excitaste con el Robocop en llamas, agárrate de tu abuela cuando aparezca el Robocop volador. Así se soluciona este problema, pero hay otros, porque aparecen más robots orientales, uno normal y otro con la cara más merquera de la historia de las películas de robot. En fin, esto se está haciendo muy largo. La niña hacker hackea, no me preguntes cómo, a los robots orientales y hace que se maten entre ellos. Después explota una bomba que no sé en qué momento activaron y vuela toda la corporación a la mierda matando a todos los canosos de la saga. Así, Detroit vuelve a estar a salvo, y la saga termina con Robocop diciendo su nombre. Mi nombre es Cop. Robocop. Esto fue la saga de Robocop resumida así nomás. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada y una compartida y una comentada y una retuiteada. Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video con esta cara de cocainómano. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao.
Buenas noches. La brigada en peligro. Un científico loco fabricó un robot igual a Brigacop. Attila, la máquina de destruir. Cuando en la base todos festejan la vuelta del jefe, la superjefatura cree que Brigacop es culpable de todos los delitos y decide desactivarlo para siempre. La brigada tiene que descubrir la realidad antes de que sea demasiado tarde. Brigacop se enfrentará a Attila.